Originalmente, los mongoles fueron una confederación de tribus que se enfrentaban a las confederaciones de los tártaros, queraitas, merquitas y naimanos. Posteriormente fueron solo una división de lo que hoy en día llamamos la nación mongol. Gengis Khan unificó el pueblo mongol absorbiendo las otras confederaciones y el término mongol se empezó a utilizar para designarlos a todos. A pesar de que no eran muy numerosos, unos 200.000 en el auge de su imperio, los mongoles tuvieron gran importancia en la historia euroasiática. Bajo el liderazgo de Gengis Khan, los mongoles crearon el mayor imperio contiguo de la historia, gobernando 35 millones de km2 y a más de 100 millones de personas. En su momento de máxima extensión, el imperio mongol se extendía desde Corea hasta Hungría e incluía Afganistán, Pakistán, Georgia, Armenia, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Irak, Kuwait, Uzbekistán, Kazajistán, Persia, Turquía, partes de Rusia, China y gran parte del Oriente Medio. Los mongoles eran un pueblo nómada, estrechamente relacionado con las tribus túrquidas. Sin embargo, ninguna de estas civilizaciones, con la excepción del califato de Bagdad, formaron parte de un estado central poderoso. En Asia, Rusia y Oriente Medio declinaban los reinos o las ciudades estatales. Tomando la iniciativa de forma estratégica, los mongoles explotaron su poder, enlazando estas áreas en una red de comercio que servía de soporte mutuo. Los mongoles dependieron de forma destacada de este comercio con los habitantes de las ciudades, pero no dudaron en asaltar los pueblos en tiempos difíciles. Como nómadas, no podían acumular provisiones para los tiempos difíciles o para apoyar a los artesanos. Cuando el comercio con el norte de China se redujo en los años 1200, poco después de que Gengis Khan llegara al poder, los mongoles recuperaron su tradición de obtener los bienes mediante asaltos al norte de China, pero la expansión militar de los mongoles no fue solo una parte de su larga tradición como saqueadores. Al contrario, la unificación de las tribus mongolas por parte de Gengis Khan hizo que se convirtiera en una posibilidad y una necesidad. Esto se debe a que en la cultura mongol de la época, la gente respetaba a los líderes políticos, pero sobre todo valoraban a aquellos que demostraban sus virtudes en combate. Los arqueros mongoles contaban con flechas silbadoras para hacer señalizaciones, flechas capaces de atravesar armaduras e incluso flechas acabadas en granadas. Una de las tácticas de Gengis Khan consistía en prender fuego a animales vivos, como elefantes y caballos, para después enviarlos a toda carrera contra las líneas enemigas. Los mongoles fueron los primeros en utilizar la pólvora como arma de guerra. Las conquistas para ellos no comportaban la subordinación de otras culturas al estilo de vida nómada. Al contrario, las conquistas estaban ligadas a la destrucción en el caso de que se ofreciera resistencia. Si nadie se oponía, los mongoles dejaban la ciudad no sin antes exigir a sus ciudadanos que abonaran sus tributos. Como nómada, Gengis Khan no entendía los beneficios de residir en una ciudad de un modo estable. A medida que los mongoles aumentaban su poder, los asesores aconsejaron a Gengis Khan construir un imperio de vasallos. Si a los ciudadanos de las ciudades se les permitía continuar con su estilo de vida, podrían producir más alimentos y productos, una parte de los cuales tendrían que ser abonados al Khan en concepto de impuestos. El Khan aceptó, gravando a los ciudadanos con un impuesto del 10%, pero permitiéndoles continuar con su cultura. Hasta el año 1225, los mongoles siguieron expandiéndose a través de Asia Occidental, en Persia, Turquía y Rusia. La decadencia del imperio mongol se dio por diversos factores como la mortandad provocada por la peste negra, que tuvo consecuencias muy importantes a gran escala y fue un factor clave en la decadencia del poder de los mongoles en Asia, 12 entre otros factores los cuales destacan los siguientes: rivalidad tribal y crisis sucesorias. La estructura tribal del imperio mongol era relativamente frágil, y se mantenía cohesionada por la figura temible de Gengis Khan. Cuando murió, el imperio, por su gran extensión, inevitablemente terminó por dividirse. La desaparición de la autoridad central hizo que los pequeños grupos que controlaban cada lugar, ya en relación con los habitantes primitivos, se desligaran progresivamente de los compromisos con los demás, dando lugar a nuevos estados que en muchos casos seguían la forma de los viejos.
Distintas zonas volvieron en diferente grado a sus instituciones y costumbres anteriores, pero la influencia mongol dejó en todas su marca. Asimilación de las culturas conquistadas. Los mongoles, un pueblo que alcanzó el éxito militar por su condición de nómadas, asimilaron la cultura de los países conquistados, y rápidamente fueron absorbidos por los mismos. Además, su éxito creó divisiones, y pronto los mongoles comenzaron a pelear entre sí por los botines conquistados. Modelo militar anticuado. A pesar de que las tácticas que utilizaron los mongoles los volvieron casi invencibles, pronto mostraron sus limitaciones cuando el ejército mongol se hallaba en terrenos adversos. El ejército mongol se fundamentaba en los ataques en masa de su caballería ligera, ataques que no podían realizarlos cuando el terreno no permitía las maniobras a caballo. Así, por ejemplo, conquistaron las rutas y ciudades principales de Afganistán, pero nunca pudieron pacificar las regiones montañosas. Tampoco tuvieron éxito al intentar practicar la guerra naval, por ser un pueblo que durante mucho tiempo no tuvo acceso al mar. Este aspecto tuvo hasta cierto punto incidencia en la derrota de los mongoles al intentar conquistar Japón. Esos puntos no controlados fueron más tarde el foco de la resistencia de las culturas anteriores, desarrollo de la agricultura y carencia de efectivos militares. A pesar, o deberíamos decir a causa, del extenso territorio que los mongoles tenían bajo su poder, contaban con un número de efectivos militares limitado respecto a la superficie a controlar. Eran muy pocos los jinetes y caballos lo suficientemente fuertes y hábiles como para formar parte del ejército, ese número iba disminuyendo conforme los mongoles se alejaban de su lugar de origen. Por último, el avance de la agricultura y su incursión en las estepas redujo la base económica que sustentaba la producción de los soldados y caballos. Uso de la pólvora. Finalmente, el uso de la pólvora en armas de fuego cambió nuevamente el modo de hacer la guerra, y a medida que éstas se perfeccionaron fue disminuyendo el valor de las tropas de caballería, el fuerte de los mongoles, no solo en Asia sino también en otras partes.